Vamos con el video 63 de Economía Política. Seguimos analizando la obra de Carlos Marx en sus aspectos básicamente vinculados con el análisis de los fenómenos económicos. Y entramos ahora, después de la primera descripción del video anterior en cuanto al método y algunos antecedentes, entramos ahora en el análisis de la mercancía, que es el punto inicial y central del trabajo de Marx. El libro El Capital de Marx se inicia con una frase que dice que en las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción, se nos aparece la riqueza se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías, siendo la mercancía su forma elemental. Entonces, ahí está definiendo varias cosas. Por empezar, está identificando mercancía y riqueza, pero no dice que la mercancía es la riqueza de una sociedad. Dice que la riqueza de una sociedad nos aparece como si fuese mercancía. Esto es, como ya sabemos, es una constante y propia del método de Marx, de tratar de captar el fenómeno más cercano, más evidente, detectarlo y a partir de ahí preguntarse qué es lo que no se ve detrás de ese fenómeno aparente. Vamos a leer una frase que sintetiza notablemente esta dicotomía o este doble análisis, esencia y apariencia. No es dicotomía porque la apariencia es tan importante como la esencia. Dice Marx, la forma exterior de las relaciones económicas, tal como se presenta en la superficie de los fenómenos, en su existencia real, y también, por lo tanto, en las ideas con que los representantes y agentes de estas relaciones pretenden ver claro en ellas. Está hablando del pensamiento, de la teoría. Esta forma exterior difiere mucho y en realidad es lo inverso, lo contrario a su forma nuclear interior, aunque oculta y al concepto que a ella corresponde. Entonces, lo que está diciendo Marx es que las relaciones económicas aparecen, se muestran en la superficie de una manera que es contraria, lo inverso, al revés, a lo que realmente hay en el interior, en la profundidad, en la sustancia de las relaciones económicas. Hay otra cuestión importante. Estamos tratando de abordar temas, estos temas que son bien de raíz teórica, dentro del campo de la economía en general y de la economía política en particular. Tiene que ver con la asimilación de la riqueza aparece en el capitalismo con forma de mercancías y expresa la riqueza del capitalismo. De ahí se podría inferir una lectura que muchos analistas del marxismo han seguido, tratando de incorporar una etapa, un periodo anterior a las relaciones sociales capitalistas, que en general se denomina intercambio simple de mercancía, producción simple de mercancía, que sería no sería capitalismo. En este sistema de producción simple de mercancías, los precios gravitarían respecto del valor, y esto no sucede ya en el capitalismo.
Se parece, si ustedes recuerdan, todo esto, todo este esfuerzo de imaginar, en realidad lo que se está tratando de imaginar es un intercambio sin capitalismo, o diferenciar intercambio, producción para el intercambio simple, de el intercambio en el marco de un sistema capitalista. Y en realidad, esto se parece a aquel esfuerzo que hacía Smith, recuerdan ustedes que habíamos comentado, también en tratar de distinguir una etapa anterior al capitalismo. ¿Por qué? Porque en esa etapa sería más fácil identificar cuáles son las reglas ocultas que hay detrás del intercambio. Entonces, pareciera que el intercambio en el capitalismo es de una manera y el intercambio sin capitalismo es otra cosa. Sin embargo, no obstante, esta posible similitud, por lo menos en las interpretaciones habituales del análisis marxista, no se apoya esta idea de que Marx haya pensado en una etapa anterior. Entonces, seguimos el procedimiento de Marx. Identificamos la mercancía. La mercancía es algo que abunda, caracteriza y pareciera ser la forma en que la riqueza se muestra, la forma que la riqueza ha asumido en el capitalismo. Pero entonces surge la pregunta obvia, bueno, ¿qué hay detrás de las mercancías? Hay que analizar más profundidad la mercancía para descubrir qué es lo que está mostrando, en realidad, y cómo lo está mostrando. Y la primera cuestión que surge es algo que ya hemos comentado, que es el tema del valor de uso u utilidad. Vamos a utilizar, siendo redundantes, vamos a hablar de valor de uso y de utilidad por algunos momentos como si fuesen sinónimos, pero en términos estrictos no lo son. Es un objeto, la mercancía, que tiene una propiedad, que es un objeto útil. Ahora, ¿de dónde viene la utilidad? ¿Qué quiere decir utilidad? Ahí también se abren diversas explicaciones. Una posibilidad es conectar utilidad con la idea de satisfactor de necesidad. Es decir, algo útil es algo que satisface nuestras necesidades. Claro que estas necesidades son de muy diverso tipo y muy específicas. Podemos pensar, por ejemplo, en necesidades básicas, fisiológicas, alimento, una habitación, cobertura del frío, ¿no? Y después podemos pensar en otros tipos, es decir, hay un cúmulo de temas para analizar respecto de las necesidades. Pero lo importante para destacar es que también están las necesidades que no son físicas. Y este es un tema que ha sido estudiado, analizado. Vamos a ver si podemos hacer un video sobre todo en un trabajo de Manfred Magnif, que es un dirigente político chileno, que habla de distintos tipos de necesidades, y habla de necesidades de sociabilidad, necesidades de cuidado, necesidades espirituales, que no tienen que ver con el físico. Hay otra forma de utilidad que también es muy importante, que no tiene que ver con el consumo, que es la utilidad de los insumos o mercancías, en todo caso, intermedias, es decir, todos aquellos bienes y servicios que no son útiles porque se consumen, pero sí son útiles para producir otros. Ahí también hay utilidad o valor de uso. La gran pregunta sobre esto, teórica, que va a empezar a dividir las interpretaciones y los pensamientos, es
si la utilidad o valor de uso es algo intrínseco a las mercancías, que las mercancías tienen en sí, o es una especie de dote o característica que le proporcionan los individuos, que le proporcionamos los individuos. Bueno, acá hay una percepción muy distinta, una concepción muy distinta en lo que el marxismo y la economía política clásica y el marginalismo y su posterior desarrollo. La economía política se concentra en atribuir el valor de uso a las características de la mercancía en sí. Un celular sería útil por el celular mismo, no independientemente de la utilidad que yo le doy. En cambio, la vertiente neoclásica, marginalista, subjetiviza la utilidad. La utilidad es algo que nosotros proyectamos sobre las mercancías. Obviamente, dentro del campo de la economía política y del marxismo, hay en general una orientación, una inclinación sostiene, refuerza la idea de que son las características materiales de la mercancía lo que conforman, otorgan el valor de uso. Es la materialidad de la mercancía, sus características físicas, químicas. Bien. Sin embargo, acá venimos a resaltar también un tema de método. Es importante que Marx estudia o introduce el concepto de valor de uso de una manera muy diferente. Incluso diferente de Smith y Ricardo. El valor de uso no es una definición a priori, sino que constituye un resultado del análisis de Marx. Marx no parte de la idea de que las mercancías tienen valor de uso y después sigue su análisis. No, él se pregunta qué es lo que se puede distinguir como elemento constitutivo de una mercancía y llega al valor de uso. Vamos a las diferencias con el marginalismo. Estas diferencias también son muy importantes. En principio, la visión marginalista conecta utilidad con precio. Si bien no es el único determinante de los precios, la utilidad es un componente, una variable que va a determinar la estructura de precios. Y esta utilidad, como ya adelantamos, es inmaterial, no tiene que ver con la mercancía en sí, es algo que los sujetos, un determinado tipo de sujeto, el sujeto racional, le imputa, le otorga y coloca a la mercancía. Bueno, podemos seguir profundizando este análisis, es decir, que sobre esta base, la teoría marginalista no avanza en un concepto de utilidad que llega a ser muy sofisticado, que llega a transformarse en funciones de utilidad. Las funciones de utilidad que se construyen son funciones que provienen de un intento. Estas funciones son un intento de cuantificar la estructura de preferencias de un individuo, que es específica y es
subjetiva totalmente, el individuo que se comporta con una conducta racional, puede ponderar con mucha precisión, o se puede modelar con mucha precisión cómo pondera la utilidad que le reporta el consumo de distintas unidades, al punto que se transforma en una escala. La mercancía ya deja de ser el eje, es decir, el marginalismo comienza a desplazarse para estudiar esta estructura de preferencias. Y esto es importante porque lo vemos cómo se repite, y nos ayuda a entender esta diferencia de concepción de visión entre la teoría económica ortodoxa o neoclásica y la economía política. El marginalismo se concentra en estudiar esta escala, este ranking de utilidades que los individuos conforman o dan forma a los individuos respecto de los distintos bienes. Y obviamente, esta estructura subjetiva, y esto es muy importante, esta estructura subjetiva de utilidades va a tener un papel, interviene en la fijación de los precios. Con esto lo que estamos diciendo es que, en parte, desde la perspectiva del marginalismo, el proceso de conformación de los precios está condicionado por la estructura, las subjetividades del consumidor. Esas son las funciones de utilidad. Bueno, esto tanto es así que si esta es la perspectiva, esta perspectiva utilitarista de las cosas, se puede proyectar a cualquier objeto. Es decir, cualquier objeto, cualquier cosa puede ser, puede generar en un individuo satisfacción y definir su esquema de utilidades y de preferencias. El individuo proyecta sobre cualquier cosa un esquema racional, psíquico, de preferencias, otorgándole a las mercancías la utilidad, otorgando la utilidad a las mercancías. Ahora, el aspecto fundamental acá es que si nosotros nos damos cuenta, alrededor de toda esta aparente digresión sobre la cuestión de la utilidad, hay cosas de fondo, como por ejemplo, subjetivizar las necesidades del individuo. Es decir, si esto es así, y si las mercancías tienen depositado asociado un conjunto de preferencias subjetivas de los individuos a partir de la satisfacción de sus necesidades, entonces todo lo que se intercambia, todo aquello que tiene valor de cambio, todo aquello que tiene precio, satisface necesidades. Y esta es una cuestión, esta idea de que todo lo que se compra y vende, todo lo que circula en el mercado, está direccionado a satisfacer necesidades, es muy discutible. Ya hemos mencionado varios ejemplos a lo largo de los videos en esta materia, donde es posible discutir si, por ejemplo, las armas realmente satisfacen verdaderas necesidades. Este esquema de utilidades, entonces, subjetivo, tiene bastante pocos puntos de contacto con la idea de valor de uso. Digo esto porque estamos jugando con términos que son muy centrales en todo el campo de la economía en general, como utilidad, valor de uso, pero debemos ser precavidos porque en función del abordaje tienen connotaciones diferentes. Entonces, el valor de uso es
según la interpretación marxista y según la interpretación también de Smith y de Ricardo, es una propiedad que las mercancías tienen en sí mismas, las mercancías han sido producidas, se producen porque son útiles, porque son objetivamente útiles. Pensemos, por ejemplo, en un medicamento que cura una enfermedad, es decir, ese es el tipo de razonamiento que aplica Marx a las mercancías. Entonces, la verdadera riqueza estaría precisamente en esa capacidad que tienen las mercancías de ser útiles, Fíjense ustedes que sigue pareciéndose este análisis al análisis de Smith, cuando Smith describe la riqueza de las naciones y habla de la producción de las cosas que son útiles para la vida, es la verdadera riqueza. Lo está diciendo de otra manera, pero también lo afirma. Es parecido a lo que está diciendo Marx. Hay otra cuestión que debemos analizar y es importante, que tiene que ver con la noción de escasez. Algo habíamos comentado, la noción de escasez vinculada a la utilidad, la noción de escasez vinculada a la utilidad del esquema marginalista. Algo habíamos comentado cuando hablamos de Ricardo, y acá viene, sí, nuevamente un tema que capítulo 1 de Guerrero lo presenta muy sintéticamente cuando habla de la diferencia entre bien y producto. Porque toda la economía política de Smith, Ricardo y Marx están pensando en mercancías que son producidas, que contienen un esfuerzo de producción y que además de contener un esfuerzo de producción pueden ser producidas en mayor cantidad, pueden ser producidas con más eficiencia a partir del cambio tecnológico. Esto es lo que ellos observan en el sistema de producción, de generación de valor. La producción crea valor y por ende es un proceso que no está sometido, digamos, es un proceso de generación de productos, de generación de valores de uso. En cambio, la visión más marginalista, como ya hemos visto en algún punto, no acepta, no introduce el tema de la producción, prefiere trabajar con una dotación, una cantidad de mercancías que digamos, que viene dada como un dato, y analizar qué es lo que hacen los consumidores y qué es lo que hacen las empresas con esas mercancías. Y ahí, sobre esta base, logran introducir esta idea que ya había aparecido, criticada por Smith, de que es la escasez, es la mayor o menor cantidad disponible de una mercancía, lo que en definitiva también regula su precio. Cuando un producto es escaso, entonces ahí tiene sentido hablar de precios, si no se trata de bienes libres. Bueno, claro que obviamente acá pasa, digamos, en todo esto, como ustedes ven, es un mosaico de cuestiones muy importantes, porque lo que está haciendo el marginalismo es inhibiendo la posibilidad de que existan valores de uso que no sean mercancías. Esto es algo que comenta Guerrero también, pero acá, analizando el pensamiento de Marx, vemos con más claridad por qué es importante diferenciar estas cosas. Porque entonces la mercancía no necesariamente es la única forma que asume el valor de uso. Es decir, vamos a decirlo de otra manera más.
de todas las cosas que objetivamente resuelven problemas, satisfacen necesidades del individuo, todas esas cosas no necesariamente tienen que asumir la forma de mercancía. Podemos pensar en la autoproducción, podemos pensar en otras formas de intercambio primitivo, pero no necesariamente la mercancía es la forma universal y eterna que asumen las cosas que son útiles. Y esto es importante, porque nos permite pensar que las cosas que son útiles, que satisfacen necesidades, pueden generarse, intercambiarse o seguir un contexto social, provenir de un contexto social distinto al intercambio en el mercado, distinto a ir y comprar por un precio. Esta idea tan simple que tenemos incorporada de que cuando necesitamos algo tenemos que ir y comprarlo y pagar, y que eso es realidad, pero lo que no es realidad es que esta sea la única alternativa posible. De hecho, no lo fue históricamente. Pero por otro lado, el hecho de mercantilizar todo, llega a extremos, porque proyectando la visión marginalista se pareciera que todas las relaciones que se establecen en la vida son relaciones donde se está poniendo en juego la satisfacción de una necesidad y la utilidad consecuente. Por ejemplo, fíjense un ejemplo que cita Kicillof. Si pensamos que todo es mercancía, entonces, una madre que cuida a su hijo, la relación entre madre e hijo también se puede mercantilizar. Quiere decir, yo te cuido, dice la mamá, porque vos me retribuís. Miren, he asistido a cursos de microeconomía donde profesores han dado ejemplos. Esta idea de que la relación natural entre las dos personas pasa por el intercambio mercantil. Y por otro lado, fíjense que las dos cosas, los dos mecanismos, la naturalización y la mercantilización, la mercancía como algo, como la única expresión natural de las cosas, es decir, todo lo que necesitamos, todo lo que resuelve el problema, todo eso se tiene que comprar y vender. No hay otra manera de abastecer, no hay otra manera de satisfacernos como especie. Y por otro lado, ese esquema de mercantilización se puede proyectar a otro tipo de relaciones. Es decir, si buscamos en nuestra vida cotidiana, tenemos ejemplos de la mercantilización, ejemplos de mercantilización de bienes y servicios que en determinados contextos sociales, como por ejemplo la salud, no se mercantilizaba y sin embargo se mercantiliza. Pensemos en los recursos naturales, pensemos en el agua, son ejemplos que cita Guerrero, y vamos a ver ahí cómo enseguida nos acostumbramos a pensar que el agua, los recursos naturales, la tierra también tienen que ser mercancías. Bueno, la sofisticación que la economía marginalista neoclásica logra para el tratamiento de las cuestiones de utilidad realmente es muy elevada, porque partiendo de la escasez lo que hace es precisamente apelar a la matemática, al cálculo diferencial, e ir observando cómo va variando de manera infinitesimal los niveles de utilidad que distintas cantidades de una mercancía aportan a un consumidor. Bien, o sea, hay un fraccionamiento, es decir, esto también es distinto porque el fraccionamiento está en función de la subjetivización de la utilidad
en el concepto del consumidor. Vamos a poner un ejemplo claro. A ver si podemos pensar. Por ejemplo, el alimento, la cantidad de alimento que tenemos que consumir para que nuestro organismo esté bien nutrido. Esto es objetivo y tiene que ver con las características de los alimentos. Todo el mundo está discutiendo ahora una alimentación más sana, por qué determinadas cosas, la comida chatarra sí, todo ese tipo de cuestiones nos llevan a plantearnos la posibilidad de que ante la necesidad concreta y objetiva de alimentarnos, son las características de los alimentos lo que satisfacen esa necesidad. Y que además tiene que ser en cantidades concretas. Hay que consumir una X cantidad de calorías. Un bebé que está creciendo necesita determinada cantidad. Bueno, están los licenciados en nutrición, están los nutricionistas. Podemos pensar en todo eso como un esquema de pensamiento donde la utilidad, el valor de uso de la satisfacción que nos proporcionan es un tema que tiene objetivo, claro, que tiene que ver con las características de lo que consumimos. Mientras que en la visión de la economía política, orientada hacia este mismo lugar, es decir, sobre la base de eso, también son de alguna manera no fijas, pero sí determinadas las cantidades asociadas a un determinado valor de uso. Es decir, para que una determinada mercancía realmente sea útil, tiene que estar no solamente proporcionada en determinadas características, sino en determinada cantidad, tantos kilos, tantos litros de agua para beber. Esta es la idea de la economía política, a diferencia de la versión marginalista que después va a devenir en neoclásica. Claro, ahora, una vez que esto, que nos introducimos en el pensamiento clásico, aparece el problema. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el valor de cambio? Es decir, todo lo que hemos dicho respecto del valor de uso como una propiedad objetiva de las mercancías, etcétera, etcétera, es verdad, pero también es verdad que después estas mercancías se intercambian, 2 peras por 3 bolsas de harina, no sé, en distintas proporciones de una manera muy variada. Y acá también es cierto que este fenómeno no es dejado de lado por el pensamiento de Smith ni de Ricardo, como hemos observado, ni tampoco por Marx, todo lo contrario, sino que es precisamente asumido como otra característica distinta de la mercancía. Sí. Esto sí, estas proporciones, estas cantidades de intercambio que resultan de los mercados, sí son un fenómeno interesante, porque presentan como una especie de pensamiento, en la teoría de Marx, de pensamiento en dos sentidos, que por otra parte es real. Por una parte, la mercancía como conteniendo, representando riqueza, y siendo esta riqueza el trabajo y la capacidad y su valor de uso, pero por otro lado también la mercancía jugando un papel que ya no tiene demasiado que ver, o sí tiene que ver con sus características. Y ahí aparece la pregunta siguiente que vamos a dejar pendiente. El valor de cambio, las proporciones que observamos de intercambio entre las mercancías, ¿tienen que ver con sus cualidades o tienen que ver con otros fenómenos que debemos analizar?